oh fuente de los suspiros, fiel testigo del destierro, de crueles separaciones, amigo triste te quiero. El acontecimiento del nacimiento del manejo de la lepra aparece como un sistema copiado de los sistemas naturales que se daban en el entorno del mundo por una situación, una condición especial. Hacia 1870, entre 1870 y 73, se da la confirmación de que la lepra es altamente contagiosa por un investigador noruego que es Amauer Hansen. Se da esta alerta a nivel mundial y pues los países que empiezan a tomar medidas. Las enfermedades normalmente se manejaban cuando eran contagiosas con procesos de aislamiento. Entonces todos los países hicieron eso, adoptar un proceso de aislamiento. Colombia no fue la excepción, miró y referenció quiénes estaban manejando ese sistema y asimismo adoptó la forma en que iba a manejar al enfermo de lepra en Colombia. Él pensaba en nosotros, porque él fue muy tierno con todos nosotros, con los hijos y con mamá. Él pensaba en todos nosotros. Si aparecía un niño, una persona, fuera quien fuese, enferma de lepra, de inmediato el médico que diagnosticaba estaba en la obligación de romper su secreto, ¿sí?, y denunciarlo ante el alcalde. ¿Qué hacía el alcalde? El alcalde de inmediato, como jefe de la policía, llamaba a un agente para que hiciera lo pertinente con los documentos que daba la alcaldía y lo llevara a un lazareto. ¿A dónde? A Agua de Dios, aquí a Agua de Dios. Entonces llegó la noticia de que el caserío de Caño del Oro sería bombardeado por la FARC. Entonces teníamos los aviones B-25 y F-47 que nos acaba de regalar Estados Unidos después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y pues si los pilotos estaban que se estrenaban con eso. Y como dice el artículo, era una excelente oportunidad para que los aviones de guerra hicieran sus prácticas, porque además estaba al frente de la guerra de Corea, ¿no?, y donde iríamos a participar después. Entonces, cuando mi papá se enteró de esto, de que iban a bombardear, pero como él era el juez de Caño del Oro, pues era la primera autoridad después del médico director, ¿no? Entonces se enteró de esto y empezó a calcular que si él me traía con él, con ellos, con mi mamá, aquí a Agua de Dios, de una vez sería secuestrado por el gobierno. Mi papá llegó aquí en 1927, con 4 años de edad, hijo único, debido a que mi abuelo lo señalaron de ser enfermo de lepra. Y la legislación de entonces obligaba a que cualquier persona, por simple sospecha, era tratado casi como un delincuente y tenían que venir a la fuerza que llegaban, y el que entraba aquí nunca más volvía a salir. Mi mamá me mandaba a acompañar a mi papá todas las noches y gran parte de mi niñez la pasé en la casa de desinfección. Allí había una sección donde estaba un aparato, 2 aparatos, uno grande y uno más pequeño, que eran los autoclaves, donde se metían algunos de los elementos para supuestamente desinfectarlos y evitar que esas cosas al salir fuera del territorio de Lazareto llevaran la enfermedad al resto de colombianos. Y a las personas pues les hacían un baño
mentiroso realmente, que eso no tenía ni mayor incidencia, pero había la creencia de que eso era suficiente para evitar el contagio. Nací en Ciénaga de Oro, Córdoba, el 15 de julio de 1958. Y llegué aquí a Agua de Dios el 10 de noviembre de 1966. Llegué al Crisanto Luque con las monjitas de la presentación. Y ahí estuve bien como todos ustedes. Montaba bicicleta, jugaba béisbol, corría por todos los lados, hasta que a los 6 meses de estar ahí, la enfermedad se me pronunció. Me mandó a una cama 1 año y medio. Nosotros ya identificamos el desplazamiento forzado, la anulación de derechos civiles constitucionales. La persona dejaba de ser ciudadano, perdía todos los criterios que lo identificaban como un ciudadano natural del Estado de Colombia. El desplazamiento forzado porque nunca venían voluntariamente, el secuestramiento porque eran encerrados contra su voluntad, el desmembramiento familiar, se perdía todo sentido de unidad familiar como tal. No se respetaba esa condición de que se trajeran y se les permitiera estar con las familias, no, eso no era permitido aquí dentro del Lazareto de Agua de Dios. La experimentación médica también inicia un proceso y es el ensayo de medicamentos para ver cuál era supuestamente la curación para la enfermedad de la lepra. Entonces todo eso lo vamos a encontrar en este proceso inicial de la enfermedad. Los policías esos que se los llevaron, ¿no? Lo cogieron así, de los brazos, así, y salieron con él. Mi papá volteó la cabeza. Y me dio un beso. Y ya le enderezó la cabeza y se lo llevaron. No lo volví a ver. No lo volvimos a ver. Hasta que nos dijeron que ya mi papá había muerto. El tratamiento para los enfermos era el aislamiento, aislarlos totalmente. Y por supuesto había otros métodos de curandería, o por ejemplo la sangre de las culebras, la sangre de los chulos, y que en una época el tratamiento para los pacientes con enfermedades psiquiátricas importantes, que estaban agitados, muy ansiosos, que no se podían controlar, el electrochoque era una terapia válida a nivel mundial. Afortunadamente eso ya está acabándose, se está decayendo ya el estigma, pero aún sigue ocurriendo el estigma dentro de la sociedad. Esto, como decía Adolfo León Gómez, era una ciudad presidio, rodeada por alambradas y donde teóricamente, porque eso nunca se cumplió en la realidad, solamente podían venir enfermos de lepra, y pues a muchos sanos les fue prohibido y durante toda su vida no pudieron ver a sus parientes, pero a otros indudablemente les fue permitido. Podemos decir que durante toda la historia, desde que se fundó el Lazareto, siempre hubo más personas sanas de lepra que enfermas habitando acá. Pero de todas maneras la vida sí era muy lamentable, muy precaria, porque estas personas no se les había quitado la ciudadanía, todos sus derechos, no tenían propiedades, no podían heredar, no podían vender ni comprar, de tal manera que la vida sí era muy limitada, y eso nos indica cómo la visión de la medicina en esa época, en vez de estar enfocada a curar la enfermedad, estaba enfocada simplemente a separar el enfermo de la sociedad. De tal manera que el cambio que hubo en 1961 fue muy grande, porque ya llegó la vida nacional de cualquier municipio de Colombia, empezó a funcionar. Hubo un periodo de transición, obviamente, mientras esto se daba, pero ya se convirtió esto en un municipio normal. Lo que no se borró fue el estigma, es decir, la palabra Agua de Dios está asociada al estigma de la lepra, y ese ha persistido a través de los años.
Yo terminé cuarto bachillerato en 1969 aquí en Agua de Dios y no había más. Con mucho esfuerzo se logró conseguir un cupo en un colegio en Bogotá, en el Salesiano León 13, y yo entré allá con matrícula condicional, solo por el hecho de ser de Agua de Dios. El cura rector me puso como condición que yo tenía que decir que era de Tocaima, so pena de expulsión. Yo terminé mi sexto bachillerato y el 1 de diciembre de 1971 recibí el grado, el título de bachiller en una ceremonia especial en ese entonces uno de los mejores hoteles de Bogotá, que se llama el Hotel Tequendama, y ese día grité a los 4 vientos: yo soy de Agua de Dios y nunca voy a volver a negar Agua de Dios. Han pasado casi 53 años y nunca lo he vuelto a negar, pero soy convencido que por desde entonces haber tomado esa posición de no negar Agua de Dios, nunca tuve la oportunidad de empleo, a pesar de que me presenté en varias partes, en varios trabajos en Bogotá. Me fue bien en los distintos exámenes, en Cementos Amper, en otras 2 empresas, y la respuesta que me dieron: esté pendiente que lo llamamos. Llevo 53 años esperando que me llamen y estoy seguro que no me llamaron por haber dicho que yo era de Agua de Dios. Ninguno de mis documentos aparece el nombre de Agua de Dios, porque así quisieron mis papás y así nos pasó a nuestra generación. Siempre, constantemente lo he oído, que donde van a buscar trabajos, donde van a presentarse para alguna cosa, no dicen que son de Agua de Dios porque se avergüenzan del pueblo. Yo no me avergonzaría de decir que vivo en Agua de Dios, nací en la costa, pero vivo actualmente en Agua de Dios por ser enferma de lepra. Y mucha gente importante tiene mucho que ver con este pueblo y les da vergüenza decir que son hijos de Agua de Dios, porque existe la lepra acá. Pero sí lo he oído mucho, rechazo de la gente cuando va a buscar sus trabajos y sus cosas. Pero también ellos se encargan de negar el pueblo, entonces no, porque yo tengo una cultura, una educación bien definida, acepto las cosas como son. ¿Por qué tengo que decir, yo no vivo en Agua de Dios? Uy, no, mija, qué susto. No me dan trabajo porque digo que vivo en Agua de Dios. No, mamá, eso no. Yo como nací en el interior del Lazareto, pues hasta que yo no salí de acá no me di cuenta del estigma, del señalamiento, del escrúpulo. Ya cuando salí de acá, especialmente al occidente de Colombia, que la familia mía, una parte del occidente de Colombia y otra de los lados de Caldas, empecé a ver la discriminación que había hacia el municipio, más que todo por falta de información de las personas y del conocimiento de la enfermedad de la lepra como tal. Ellos manejan unos imaginarios asombrosos que de generación en generación lo han escuchado, pero cuando vienen acá al actual municipio de Agua de Dios, se dan cuenta de que no es como se decía, que no es como la gente piensa. Agua de Dios es un municipio totalmente de gente sana, de gente muy resiliente, pero con ganas de salir adelante. El temor, el miedo, el estigma, ¿sí? Ese temor a la enfermedad, porque algo que fue duro para todos los enfermos, y aún, estamos en el siglo XXI, y aún persiste aquí. No nos vayamos a engañar que el estigma ya pasó. Uno lo sabe perfectamente que, si bien es cierto, ha menguado un poco. En días pasados me aterraba una señora de Bogotá contándome historias sobre la lepra, en la forma como algunas personas ya no pueden escuchar aún el tema de la lepra porque a la persona la quieren, como se dice, marginar, ese estigma, ese miedo, ese temor, que ya no debería, estas horas de la vida, ya no debería existir, pero existe. En consecuencia, con el concepto médico incluso que daban los médicos, entonces se formó esa idea a nivel nacional de que la lepra era contagiosa, que la lepra era hereditaria, y de ahí nacieron muchas cosas en contra del enfermo, que era contagiosa. Hoy día podemos decir perfectamente cuántas personas no han vivido en los lazaretos, no 1 año, 10 años, 20 años, 30, toda la vida a veces, y qué les ha pasado.
se han contagiado en absoluto. ¿Qué hereditaria? Toma uno el ejemplo personal. Mis hermanos toda la vida, 50, 60 y más años, también al lado de los enfermos en contratación y aquí en Aguayo. ¿Enfermo? En absoluto. Entonces, todas esas ideas equivocadas fue lo que permitió que se tratara muy mal al enfermo. Cuando se crea el municipio, 1963, se dice, están libres, pueden volver a sus sitios de origen. Pero resulta que tenemos tantos años, desde 1870, marcada a nuestra población, a nuestra sociedad en general, con que la enfermedad es el castigo de Dios, la enfermedad de la lepra es la miseria, la enfermedad de la lepra es contagiosa y hay que rechazarlo. Con esa mentalidad creció toda la sociedad en todo ese periodo, cosa que cuando se da la apertura a Lazareto y se crea el municipio, todos quieren retornar a sus sitios de origen, pero la familia le dice, por donde vino, devuélvase porque acá no lo queremos. No queremos que nos relacionen con ustedes, no queremos que nos relacionen con la lepra. No era justo que se lo hubieran llevado y que nos hubiera sacado de lado de nosotros. Queremos un rodeo de niños, que no era justo que se lo hubieran llevado. Aprender que la lepra es una enfermedad curable, que la lepra es una enfermedad que incapacita, pero incapacita en la medida que no le demos al paciente educación sanitaria o atención de fisioterapia, en fin, para recuperar sus incapacidades. O sea que la cosa para mí estaría muy bien cuando la lepra se vea como una enfermedad común y corriente, que no es que le dé a personas especiales, ni a personas castigadas por Dios, sino que pues, es una enfermedad que depende mucho de la genética de la persona y de sus circunstancias de vida, como cualquier otra. Del estado fundamental que las escuelas de medicina del país integren a la lepra dentro de su pensum, porque otro de los problemas más graves que tenemos para poder diagnosticar la lepra a tiempo es que los médicos no tienen conocimiento de la enfermedad. Entonces esa ignorancia médica influye mucho en que los enfermos, cuando ya los diagnostiquen como casos de enfermedad de Hansen, ya están incapacitados de alguna manera. Y de lo que se trata es de que se puedan curar sin que tengan ningún problema y antes de que tengan cualquier discapacidad. Desde el mismo día que la gobernación de Cundinamarca nombró el antiguo Lazareto como municipio de Cundinamarca, perdone la redundancia, la gente empezó con esas ganas de traer a la gente acá para que conocieran verdaderamente qué pasó. El Estado nunca lo va a decir, el Estado nunca lo va a publicar, pero nosotros como hijos de Agua de Dios sí tenemos la necesidad de comentarle y contarle al mundo qué sucedió acá y por qué sucedió. Ahora, ¿que ha desaparecido la lepra? No, la lepra no ha desaparecido y de eso no nos podemos engañar. El ministerio no ha hecho una campaña efectiva como era antes de la búsqueda activa de casos de lepra en todo el país. No, hoy día en los departamentos el trabajo que se hace allá es muy poco para buscar nuevos enfermos de lepra. ¿Que los hay? Sí, porque a veces vemos en televisión por allá en el Valle, etcétera, etcétera, que hablaron que tantos enfermos, pero de esos aquí no llegan. Y efectivamente no deben llegar también porque la normatividad le dice que el enfermo debe estar allá al lado de su familia, ¿sí? Pero entonces, ¿quién busca casos nuevos? Me pregunto yo, ¿acaso las secretarías de salud? Puede que lo hagan, pero no como debería ser, no como debería ser.
Ahí en eso está fallando el Estado, el Ministerio de Salud. Para mí sería ideal de hablar de Agua de Dios como un municipio único, referente para el país, donde hay un encuentro de culturas rico en artesanía, en música, en poesía, en gastronomía, en baile, porque es que nosotros lo tenemos todo. Entonces, Agua de Dios es el tesoro del país. Es un tesoro para este país. Nosotros tenemos todo lo que no tiene ningún otro municipio de Colombia. Nosotros lo tenemos todo. Nosotros somos el tesoro que tiene Colombia en el centro del país para que todo el mundo lo disfrute, para que todo el mundo lo comparta, para que todo el mundo lo conozca. Eso es lo que somos nosotros como Agua de Dios. Yo los perdono porque sí, fueron injustos, porque no debían de haberse los llevado, pero bueno, yo los perdono, sí, porque si perdonó Dios, ¿cómo no va a perdonar uno?